y cuya presencia no choca en modo alguno con sus propias conciencias. Sin embargo, coincido con Searle en que esta posibilidad se ha hecho cuando menos bastante implausible. Pienso que el argumento de Searle tiene una fuerza considerable, aunque no sea completamente concluyente. Es convincente sobre todo al demostrar que algoritmos con el tipo de complicación del programa de ordenador de Sham no puede tener ninguna verdadera comprensión de cualquiera de las tareas que ejecuta. También sugiere, aunque solo eso, que ningún algoritmo, por muy complicado que sea, puede por sí mismo incorporar alguna vez verdadera comprensión. En contraste con las tesis de la IA fuerte. Existen, por lo que puedo ver, otras dificultades muy serias con el punto de vista de la IA fuerte. Según la IA fuerte, lo que cuenta es simplemente el algoritmo. No supone ninguna diferencia el que el algoritmo sea ejecutado por un cerebro, un computador electrónico, una nación entera de indios, un dispositivo mecánico de ruedas y engranajes o un sistema de tuberías. La idea consiste en que es simplemente la estructura lógica del algoritmo lo significativo para el estado mental, que se supone representa, siendo completamente irrelevante la encarnación física de dicho algoritmo. Como apunta Searle, esto entraña de hecho una forma de dualismo. El dualismo es un punto de vista filosófico adoptado por el muy influyente filósofo y matemático del siglo XVII René Descartes, y afirma que hay dos tipos de sustancias separados, sustancia mental y materia ordinaria. El que uno de estos tipos de sustancia pueda o no afectar al otro, o de qué modo pueda hacerlo, es una cuestión adicional. El punto importante es que se supone que la sustancia mental no está compuesta de materia y puede existir independientemente de ella. La sustancia mental de la IA fuerte es la estructura lógica de un algoritmo. Como acabo de señalar, la encarnación física concreta de un algoritmo es algo totalmente irrelevante. El algoritmo tiene un tipo de existencia incorpórea que es ajena a cualquier realización de dicho algoritmo en términos físicos. ¿Hasta qué punto debamos considerar seriamente este tipo de existencia? Es una cuestión sobre la que volveré en el próximo capítulo. Es parte del problema general de la realidad platónica de los objetos matemáticos abstractos. Por el momento dejaré de lado este tema general e indicaré simplemente que los defensores de la IA fuerte parecen estar tomando seriamente la realidad de los algoritmos, ya que ellos creen que los algoritmos forman la sustancia de sus pensamientos, sus sentimientos, su entendimiento, sus percepciones conscientes. Resulta curiosamente irónico, como Searle ha señalado, el hecho de que el punto de vista de la IA fuerte parece llevarnos a una forma extrema de dualismo o polaridad, para aquellos que detestan la polarización. Precisamente el punto de vista con el que menos desearían
estar asociados los defensores de la IA fuerte. El dilema yace entre bastidores en un argumento desarrollado por Douglas Hofstadter en 1981, un defensor importante de la IA fuerte, en un diálogo titulado Una conversación con el cerebro de Einstein. Hofstadter imagina un libro de proporciones absurdamente monstruosas que se supone contiene una completa descripción del cerebro de Albert Einstein. Cualquier pregunta que uno pudiera plantear a Einstein podría ser respondida exactamente igual que lo hubiera hecho Einstein en vida, simplemente hojeando el libro y siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones detalladas que proporciona. Por supuesto, simplemente es una palabra totalmente inadecuada como Hofstadter se cuida en señalar. Pero su tesis es que en principio el libro es exactamente equivalente, en el sentido operacional del test de Turing, a una ridículamente ralentizada versión del Einstein real. Así, según las opiniones de la IA fuerte, el libro pensaría, sentiría, entendería, sería consciente, justo como si fuera el propio Einstein, pero quizá viviendo a un ritmo tremendamente ralentizado, de modo que para el Einstein libro, el mundo externo parecería discurrir como una exhalación a un ritmo ridículamente acelerado. De hecho, ya que se supone que el libro es simplemente una particular encarnación del algoritmo que constituía el yo de Einstein, realmente sería Einstein. Pero ahora se presenta una nueva dificultad. El libro podría no ser abierto nunca, o por el contrario podría ser examinado continuamente por innumerables estudiantes e investigadores en pos de la verdad. ¿Cómo sabría el libro la diferencia? Tal vez el libro no necesitaría ser abierto si su información fuera recuperada mediante tomografía de rayos X o cualquier otro prodigio técnico. ¿Estaría activa la conciencia de Einstein solo cuando el libro está siendo examinado de esta forma? ¿Sería él 2 veces consciente si 2 personas decidiesen plantear el libro la misma pregunta en 2 momentos diferentes? ¿O ello implicaría 2 casos separados y totalmente diferentes del mismo estado de conciencia de Einstein? Quizá esta conciencia se activa solo si se altera el libro. Después de todo, cuando somos conscientes de algo, recibimos información del mundo externo que afecta a nuestras memorias y a los estados de nuestras mentes. Cambian ligeramente. Si es así, significa esto que son los cambios apropiados en los algoritmos, y aquí incluyo la memoria de almacenamiento como parte del algoritmo, los que deben ser asociados con sucesos mentales en lugar de, o quizá además de, la activación de los algoritmos. ¿O permanecería el Einstein libro completamente autoconsciente, aun si nunca fuera examinado, perturbado por nadie o nada? Esto es como la paradoja de cómo
Se escucharía caer un árbol cuando no hay nadie en él. Es el koan. No recuerdo si es japonés o budista, no lo recuerdo, pero es algo parecido. Hofstadter toca alguna de estas cuestiones, pero no intenta responderlas ni llegar a una conclusión en la mayoría de ellas. ¿Qué significa activar un algoritmo o encarnarlo en forma física? ¿Habría alguna diferencia entre cambiar un algoritmo y simplemente descartar un algoritmo y reemplazarlo por otro? ¿Qué demonios tiene todo esto que ver con nuestras sensaciones de conciencia? Electores o el lector, los lectores o más bien el lector, a menos que él o ella misma sea defensor de la IA fuerte, puede estar preguntándose por qué he dedicado tanto espacio a una idea tan patentemente absurda. En realidad, yo no considero la idea intrínsecamente absurda, solo especialmente errónea. De hecho, hay que reconocer cierta fuerza en el razonamiento que subyace a la IA fuerte. Y esto es lo que trataré de explicar. Hay también, en mi opinión, un cierto atractivo en algunas de las ideas, si se modifican adecuadamente, como también trataré de mostrar. Además, en mi opinión, el punto de vista contrario expresado por Searle también contiene serias dificultades y absurdos aparentes, pero aún así estoy en buena parte y de acuerdo con él. Searle en su discusión parece estar aceptando implícitamente que computadores electrónicos del tipo de los actuales, aunque con una velocidad de acción y un tamaño de memoria de acceso rápido considerablemente aumentados y posiblemente con acción paralela, pueden ser perfectamente capaces de superar limpiamente el test de Turing en un futuro no muy lejano. Está dispuesto a aceptar la idea de la IA fuerte y de muchos otros puntos de vista científicos de que somos ejemplos concretos de cierto número de programas de ordenador. Además, él cede ante, por supuesto, el cerebro es un computador digital, puesto que cualquier cosa es un computador digital, los cerebros también lo son. Searle mantiene que la diferencia entre la función de los cerebros humanos, que pueden tener mentes, y de los computadores electrónicos, que según él no pueden tenerlas, ambos de los cuales podrían estar ejecutando el mismo algoritmo, radica solamente en la construcción material de cada uno. Afirma, aunque por razones que no es capaz de explicar, que los objetos biológicos, cerebros, pueden tener intencionalidad y semántica, que él considera como características definitorias de la actividad mental, mientras que los electrónicos no pueden tenerlas. En sí mismo, esto no me parece señalar el camino hacia una teoría de la mente científicamente útil. ¿Qué hay tan especial en los sistemas biológicos, aparte quizá de la forma histórica en que han evolucionado y el hecho de que nosotros seamos uno de esos sistemas, que les discrimina como los únicos objetos a los que se permite alcanzar intencionalidad o semántica? La tesis me presta con el carácter, más bien la tesis me presenta con el carácter sospechoso de una afirmación dogmática, quizá no menos dogmática incluso que las afirmaciones de la IA fuerte
que mantienen que la simple activación de un algoritmo puede producir un estado de conciencia. En mi opinión, Searle y muchas otras personas han sido confundidos por la gente de los computadores. Y ellos a su vez han sido confundidos por los físicos. No es culpa de los físicos, ni siquiera ellos lo saben todo. Parece ser una creencia muy extendida la de que cualquier cosa es un computador digital. Mi intención en este libro es tratar de demostrar por qué y quizá cómo esto no tiene que ser así necesariamente. Y cuya presencia no choca en modo alguno con sus propias conciencias. Sin embargo, coincido con Searle en que esta posibilidad se ha hecho cuando menos bastante implausible. Pienso que el argumento de Searle tiene una fuerza considerable, aunque no sea completamente concluyente. Es convincente sobre todo al demostrar que algoritmos con el tipo de complicación del programa de ordenador de Sham no puede tener ninguna verdadera comprensión de cualquiera de las tareas que ejecuta. También sugiere, aunque solo eso, que ningún algoritmo, por muy complicado que sea, puede por sí mismo incorporar alguna vez verdadera comprensión. En contraste con las tesis de la IA fuerte. Existen, por lo que puedo ver, otras dificultades muy serias con el punto de vista de la IA fuerte. Según la IA fuerte, lo que cuenta es simplemente el algoritmo. No supone ninguna diferencia el que el algoritmo sea ejecutado por un cerebro, un computador electrónico, una nación entera de indios, un dispositivo mecánico de ruedas y engranajes o un sistema de tuberías. La idea consiste en que es simplemente la estructura lógica del algoritmo lo significativo para el estado mental, que se supone representa, siendo completamente irrelevante la encarnación física de dicho algoritmo. Como apunta Searle, esto entraña de hecho una forma de dualismo. El dualismo es un punto de vista filosófico adoptado por el muy influyente filósofo y matemático del siglo XVII René Descartes, y afirma que hay dos tipos de sustancias separados, sustancia mental y materia ordinaria. El que uno de estos tipos de sustancia pueda o no afectar al otro, o de qué modo pueda hacerlo, es una cuestión adicional. El punto importante es que se supone que la sustancia mental no está compuesta de materia y puede existir independientemente de ella. La sustancia mental de la IA fuerte es la estructura lógica de un algoritmo. Como acabo de señalar, la encarnación física concreta de un algoritmo es algo totalmente irrelevante. El algoritmo tiene un tipo de existencia incorpórea que es ajena a cualquier realización de dicho algoritmo en términos físicos. ¿Hasta qué punto debamos considerar seriamente este tipo de existencia? Es una cuestión sobre la que volveré en el próximo capítulo. Es parte del problema general de la realidad platónica de los objetos matemáticos abstractos. Por el momento dejaré de lado este tema general
indicaré simplemente que los defensores de la IA fuerte parecen estar tomando seriamente la realidad de los algoritmos, ya que ellos creen que los algoritmos forman la sustancia de sus pensamientos, sus sentimientos, su entendimiento, sus percepciones conscientes. Resulta curiosamente irónico como Searle ha señalado el hecho de que el punto de vista de la IA fuerte parece llevarnos a una forma extrema de dualismo o polaridad, para aquellos que detestan la polarización. Precisamente el punto de vista con el que menos desearían estar asociados los defensores de la IA fuerte. El dilema yace entre bastidores en un argumento desarrollado por Douglas Hofstadter en 1981, un defensor importante de la IA fuerte, en un diálogo titulado Una conversación con el cerebro de Einstein. Hofstadter imagina un libro de proporciones absurdamente monstruosas que se supone contiene una completa descripción del cerebro de Albert Einstein. Cualquier pregunta que uno pudiera plantear a Einstein podría ser respondida, exactamente igual que lo hubiera hecho Einstein en vida, simplemente hojeando el libro y siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones detalladas que proporciona. Por supuesto, simplemente es una palabra totalmente inadecuada como Hofstadter se cuida en señalar. Pero su tesis es que en principio el libro es exactamente equivalente, en el sentido operacional del test de Turing, a una ridículamente ralentizada versión del Einstein real. Así, según las opiniones de la IA fuerte, el libro pensaría, sentiría, entendería, sería consciente, justo como si fuera el propio Einstein, pero quizá viviendo a un ritmo tremendamente ralentizado, de modo que para el Einstein libro, el mundo externo parecería discurrir como una exhalación a un ritmo ridículamente acelerado. De hecho, ya que se supone que el libro es simplemente una particular encarnación del algoritmo que constituía el yo de Einstein, realmente sería Einstein. Pero ahora se presenta una nueva dificultad. El libro